Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las hojas de cálculo o las aplicaciones que nosotros podemos utilizar para realizar un cálculo. Actualmente nosotros contamos con diversas aplicaciones, entre ellas podemos hablarles de el OpenOffice. En el caso del OpenOffice, como herramienta principal, nos ofrece internamente diferentes tipos de aplicaciones ofimáticas. Una de ellas es la hoja de cálculo. Aparte de también ofrecernos una herramienta similar de tratamiento de texto como el Word, también nos ofrece una que se llama Cálculo, que es básicamente una herramienta que nos permite hacer, como su nombre lo indica, cálculos sencillos. En el caso del OpenOffice, como todos saben, es una herramienta de código abierto, lo que quiere decir que su uso es gratis. Solamente necesitamos ir a su página principal, que es www.openoffice.org, y proceder a descargar la aplicación que ellos nos ofrecen. Si mal no recuerdo, la última versión con la que contamos es la 4.1.7, y la ventaja de utilizar el OpenOffice en este caso es que, como bien lo he mencionado, no requiere una licencia de instalación y su uso es gratuito. Otra herramienta que también es muy interesante y que se puede utilizar para crear hojas de cálculo son las herramientas que nos ofrece el Google Docs. Básicamente, el Google Docs es uno de los tantos servicios que ofrece la gente de Google, y junto con él nos da la posibilidad de poder utilizar diferentes tipos de herramientas ofimáticas, pero en este caso estando conectado en Internet, o lo que nosotros conocemos como a través de la nube. Y para nosotros poder utilizar estas herramientas que nos ofrece Google Docs, lo que necesitamos es tener simplemente una cuenta de Gmail. Evidentemente tenemos que tener una conexión en Internet porque funciona en línea, y su utilización es gratuita también. Otra herramienta que también no podemos dejar de mencionar y que es muy utilizada a nivel empresarial para el cálculo viene siendo entonces el Microsoft Excel. El Microsoft Excel viene siendo, como quien dice, la herramienta de estrategia en la mayoría de las empresas para cuando se necesita realizar un cálculo sencillo. Vamos a ver en este caso el OpenOffice. Si nosotros tenemos instalado el OpenOffice, nos va a ofrecer una pantalla similar a la siguiente. En ella se ofrecerán diferentes tipos de aplicaciones, y si nosotros queremos utilizar en este caso la hoja de cálculo, simplemente tendríamos que seleccionar esta que está acá. También contamos con una aplicación adicional que se llama Fórmula. Básicamente esta opción de Fórmula es una alternativa que nos da el OpenOffice para poder diseñar una fórmula que no esté presente en nuestra hoja de cálculo, y ese formato de esa fórmula la queremos insertar en bien una hoja de tratamiento de texto o bien en una presentación. Es como darle un diseño y quede la fórmula perfectamente diseñada y estructurada a nivel de imagen. Si lo que queremos es realizar el cálculo en sí, entonces tendríamos que irnos a la hoja de cálculo. Dentro del OpenOffice, cuando nosotros entramos a la hoja de cálculo, que le denomina Cal, la imagen, la primera estructura que nosotros nos encontramos es básicamente la misma que nos ofrecen la mayoría de las hojas de cálculo, que es una matriz, una serie de fichas y una serie de botones o herramientas que nos van a permitir a nivel gráfico poder darle un formato o una estructura un poco más profesional al diseño de la hoja de cálculo que nosotros estemos incorporando. En el caso de, para nosotros poder utilizar las herramientas de Google,
Tal como les comenté en la pantalla inicial, nosotros lo único que necesitamos para poder utilizar el Google Docs es simplemente tener una cuenta de Gmail. Para nosotros tener una cuenta de Gmail, luego de estar dentro de la cuenta de Gmail y llegar al Google Docs, lo que tenemos que hacer es irnos a aplicaciones de Google, que es pulsar en estos cuadraditos que está a nivel de derecho, y él nos desplegará, se presentará una serie de alternativas. Entre ellas están todos los servicios que ofrece el Google y está Google Docs o bien directamente hojas de cálculo. Por acá podemos entrar a esta o bien directamente a hojas de cálculo. Si nosotros le damos clic en hojas de cálculo, básicamente nos dará la posibilidad de crear una hoja de cálculo en blanco nueva, y si hemos creado alguna hoja de cálculo anterior, pues nos mostrará como las anteriores. Simplemente con pulsar en más, la herramienta, de igual forma como en el OpenOffice, nos dará una estructura de cuadrícula o de matriz, donde tendremos la posibilidad de diseñar nuestros cálculos. Tendrá la estructura similar a la del OpenOffice, con una ficha y una serie de botones a nivel gráfico que nos permitirán diseñar una hoja un poco más profesional. Entonces, hemos visto básicamente estas dos, la del OpenOffice, su estructura y cómo entrar a la hoja de cálculo que nos ofrece, y rápidamente también les mostré la del Google Docs, en este caso la de creación para la hoja de cálculo. Vamos a ver ahora ya la última, que vendría siendo la del Microsoft Office, que si nosotros para poder utilizar esta sí necesitamos una licencia, la cual es paga, no es gratuita, y luego de tenerla instalada, dependiendo de la versión con la que contemos en nuestro ordenador, se presentará de igual manera como las anteriores, con la misma estructura de matriz. En ella tendremos una serie de columnas y también una serie de filas que nos permitirán localizar la información o ubicar la información en lo que nosotros denominamos una celda. Una celda normalmente es una intersección entre una columna y una fila. Para nosotros referirnos o utilizar como referencia un valor que esté ubicado en una celda, normalmente lo que hacemos es mencionar la columna y la fila. Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a un valor que esté posicionado en esta celda que está en color amarillo, yo lo que tendría que mencionar es C3. En este caso, normalmente uno lo que menciona es primero la columna y después la fila. Para ello, ¿qué es lo que suele hacer uno? Uno coloca los valores en cada una de las celdas y luego menciona esos valores en el proceso de cálculo. Una sumatoria sencilla pudiera ser, si por ejemplo yo tengo en una columna, en una celda, por ejemplo, un 2 y en otra celda tengo un 3, y yo quiero hacer un cálculo o la sumatoria de estos dos valores, un cálculo sencillo sería ubicarme en una tercera celda y desde ahí colocar igual, que viene siendo lo primero que nosotros tenemos que colocar en una celda que queremos realizar un cálculo. Luego escribiríamos o bien pulsaríamos con el botón del ratón la ubicación donde está el valor al que queremos sumar, que vendría siendo C3, luego el operador de más y por último el siguiente operador, que viene colocando la posición de donde está el valor. Si se fijan, la función vendría quedando de esta manera, igual C3 más D3. Ya lo último que tenemos que hacer es darle Enter. Automáticamente la herramienta lo que nos presenta es el resultado. Esto viene siendo básicamente una fórmula sencilla que viene siendo uno de los procesos que más se aprecian en una hoja de cálculo y no como una calculadora de forma manual, sino que de manera automática ella realiza el cálculo. Basta que yo cambie cualquiera de estos valores
y le dé Enter, ella automáticamente recalcula el valor sin necesidad de yo volver a colocar la función. Una de las cosas interesantes que nos ofrece la hoja de cálculo es, aparte de su estructura, es que en ella vamos a contar con una barra de funciones o una barra de fórmulas. En ella vamos a poder apreciar las funciones que nosotros tengamos en cualquiera de las celdas, como se fijan. Entonces, esta barra de fórmulas es una de las herramientas que nos ofrece como forma adicional una hoja de cálculo. Normalmente la hoja de cálculo, a diferencia del Word, aquí no le llamamos documento, sino le llamamos un libro. Y dentro de ese libro vamos a poder incorporar una serie de hojas, tantas hojas como nosotros necesitemos. Es como si fuera un libro contable y dentro de él tenemos diferentes hojas y en cada una de sus hojas colocamos diferentes cálculos que nos interesen. Básicamente esta es la estructura principal de una hoja de cálculo. Espero que con esto tengan una idea de las diferentes opciones o alternativas que nosotros podemos encontrarnos para poder realizar un cálculo sencillo, o bien con herramientas gratuitas o bien con herramientas de tipo pago. Hasta el próximo vídeo. Adiós.